los efectos en la persona pues que básicamente está directamente afectada y los efectos a nivel familiar. Bueno, a ver que estaba probando por aquí el sonido para mirar que estemos conectados y atentos a este tema. Quiero que los que estén conectados allí, que se ve que están pegados a la transmisión del día de hoy, pues quiero que opinen si ustedes conocen o qué opinan del alcohol en esta sociedad, de cómo se maneja, de qué cosas influyen en la vida de cada uno con respecto al alcohol. Bueno, el alcohol está considerado dentro de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, no está considerado como un vicio como tal, como un mal hábito y ya, sino como una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con esta enfermedad y qué nosotros estamos quitándole de pronto importancia y poder? En que esta enfermedad no solamente afecta a la persona que está consumiendo en ese momento el alcohol, que está consumiendo su bebida alcohólica, sino a su entorno familiar, que son su esposa, sus hijos o las personas que viven con él, si de pronto es una persona joven y vive con sus padres y eso, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Como es considerada una enfermedad, pero yo creo que la mayoría de las personas, yo le pregunto, ¿y puede no tomarlo como una enfermedad? Pues como no lo ven como una enfermedad, pues no buscan un tratamiento, algo que los pueda de pronto sacar de ahí. ¿Por qué? Porque esto se vuelve el comportamiento habitual, como es permitido, entre comillas, entre comillas y de verdad, ante los ojos de la sociedad. Nati se ríe. Pues sí, entonces toda la gente sale a tomar porque es como, digamos, lo habitual de fin de semana y a veces se vuelve lo de cualquier acompañamiento, lo de semana. Lo rutinario, lo de a veces todos los días, porque puede ser, una cervecita, eso no es nada, acompañemos este ratico que nos encontramos con 1, 2, 3 cervezas, pueden ser 5, 6, ¿y qué pasa con eso? Pues ese comportamiento cuando se va volviendo habitual, rutinario, como menciona Nati acá, pues lo volvemos parte de nuestra rutina, parte de nuestra vida regular. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Cuando eso ocurre, pues no nos damos cuenta que al ser esto crónico, al ser una enfermedad y ser crónica, va afectando de a poco, ¿cierto?, nuestro comportamiento. En la parte física también nos afecta porque obviamente no importa el nivel de alcohol, si algo se vuelve crónico, pues va a ir afectando el hígado, que es el que finalmente hace todo su metabolismo de alcohol y eso, afecta el cerebro, afecta el sistema nervioso por ahí derecho, afecta la parte, ya si quitamos lo físico, que no mencioné algunas otras, pero pueden estar allí, ya a nivel mental y emocional. ¿Qué pasa con esto? Pues obviamente cuando yo tengo un tipo de adicción o llamada enfermedad en este momento como lo es el alcoholismo, pues si yo tengo una familia, por ejemplo, voy a poner el contexto, que es un padre, por ejemplo, que es como de pronto lo más común en un hogar, si es el padre el que es alcohólico y se considera, por ejemplo, las personas que lo rodean como codependientes también de esa adicción. Le voy a hablar de adicción para hablar de codependencia, pero vuelvo y les digo que lo tomen en cuenta que está catalogado como una enfermedad. Entonces, los hijos, la esposa o las personas que vivan con él también son personas enfermas, son personas que están padeciendo esa misma enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar de, por ejemplo, cinco efectos emocionales para que identifiquemos o los que han tenido o hemos tenido que vivir ese tipo de comportamientos con alguno de los padres que tiene esta enfermedad, pues vamos a tener como cierto tipo de comportamientos que son comunes y que nosotros cuando llegamos a la edad adulta a lo mejor no nos damos cuenta que nos estamos comportando de esa forma y tenemos que buscar ayuda, tenemos que mirar cómo hacer una terapia, cómo hacer un reconocimiento que eso que nosotros estamos dando hacia el mundo ha sido una consecuencia de algo que vivimos por estar
conectados con esa enfermedad también, y que a veces muchas de las personas dejan este vicio o este hábito, mal hábito, digamos, y quedan de todos modos enfermos los que lo han rodeado por mucho tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas personas, por cualquier cosa, puede ser alguna afección de salud, puede ser que por fin dijeron, pues esto no me lleva como a ninguna parte de lo bueno, he gastado mi dinero durante muchos años, revisan su vida y no tienen ni un ahorro, ni una casa, ni nada que puedan decir, esto es fruto de mi trabajo de tantos años, no, sino que todo en la vida se les ha ido en ese consumo que es permitido, el digo, y que es como lo más grave de pronto que se hace. Voy a hablar solo de este país, por no contar en los otros que también se ve, pero en muchas de las regiones de este país se consume demasiado, se consume mucho alcohol, y vuelvo y les digo que a los ojos de cualquiera eso se ve supuestamente normal, pero es lo común, no es lo normal, porque lo normal pues es que usted viva una vida buscando ser cada día pues una versión mejor suya, pero no buscando hacerse daño, porque por ese medio, cuando nosotros buscamos un escape, por ejemplo, como es el alcohol o las drogas, pero en este caso solo voy a hablar del alcohol, que es lo permitido ante los ojos de la sociedad, pues yo estoy huyendo. Estoy queriendo anular algo, una verdad, algo que no me gusta de la sociedad, que no me gusta de mi familia, que no me gusta de lo que puede estar pasando conmigo, y lo evito pues ocultándome en sentirme de pronto, o sea, contentín, como ese tengo los traguitos y ya, o sea, no pienso en eso. Si tengo cosas que solucionar a nivel emocional, se van quedando allí de lado y eso no pasa, y pasan los años, y puede ser es que haga más daño a todos los que están en su entorno y a usted mismo, pero no hace una conciencia de mirar que eso se puede parar, ¿sí? Que eso se actúa con ciertos parámetros que están establecidos ya y que a muchas personas le ha servido. Entonces, no decir, no, pues yo ya de esto no salgo y me quedo así, no, sino que hacer conciencia y mirar que esto no me sirva para huir de lo que yo tengo que solucionar en mi vida, de ser una persona responsable y consciente que el cambio está en mis manos, sino que como es permitido ante los ojos de casi todo el mundo, porque vuelvo y les digo, pues es una sustancia permitida y que es completamente dañina, pero que no se le pone el veto pues como cualquier otra de las drogas que todo el mundo pues les hace el feo, pero que muchos consumen también, pero el alcohol es permitido y es casi que, vuelvo y les digo, parte de la idiosincrasia de este país, pero no deja de hacer daño. Entonces voy a mencionar 5 huellas que afectan en la vida de los hijos, porque voy a hablar del entorno familiar de los hijos de personas que tienen en este momento una persona enferma de alcoholismo en su casa. Si ustedes están por ahí conectados y tienen algún aporte que hacer, por aquí no me ha abierto. Si tienen algún aporte que hacer, pues es bienvenido, ¿sí? Hay muchas personas que han crecido con uno de los padres, vuelvo y digo, más que todos son los hombres, pero hay muchos hogares en que la mujer también está dentro de ese consumo y pues, o sea, es algo doloroso porque ¿qué pasa ahorita que voy a tocar lo de las huellas de lo que afecta a los niños que padecen esto? Cuando yo empecé a leer esto, yo no sé, o sea, sufrí como una cosa muy dura para recordar en mi vida, porque cada tema que trato acá intento que haya sido algo que he trascendido, que he logrado sanar o que he vivido y lo conozco un poquito más de cerca, para no hablar solamente desde lo que yo me imagino, sino desde la parte que sí se puede hacer muchos cambios en la vida y que sí se puede lograr trascender cosas que han sido para nosotros de sufrimiento y de dolor y llegar a tener una estabilidad emocional o revisar que nuestros resultados han sido diferentes gracias a hacer conciencia, y eso es lo que intento transmitir acá en cada programa. Entonces, como les estaba diciendo,
Este es uno de los comportamientos de lo que voy a hablar de 5 huellas, digamos, como dolorosas en la parte emocional de los hijos de las personas que padecen de esta enfermedad, del alcoholismo. No, los hijos de personas así, porque puede ser también la codependencia que tiene la esposa o la pareja de una persona así, o el esposo de una persona que padezca de esto, pues esa persona está dentro de esa misma enfermedad causando daño a sus hijos en ese momento. ¿Por qué? Porque los hijos van a empezar a hacer como esa aceptación, digamos, entre comillas, como ese reconocimiento que lo que ellos viven es normal, que tiene que ser así, que todos los hogares les pasa lo mismo. Entonces, por lo tanto, muchos dicen que casi el cuatro veces más propenso una persona que haya vivido en ese entorno de alcoholismo en su casa, más propenso a volver a tomar ese hábito, ese comportamiento para su vida. O sea, que va a querer también tomar bebidas alcohólicas mucho más fácil que alguien que no lo haya visto en su casa. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque vuelvo y les comento que es su conducta, digamos, entre comillas, normal. Pero una de las primeras huellas que padece un niño o una persona que crezca en este entorno es que no tiene un comportamiento estable por parte de sus padres. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, vuelvo y voy a tocar la parte del hombre. Si nosotros somos niños y tenemos un padre que tenga ese tipo de comportamiento, cuando el papá no está bajo los efectos del alcohol, pues puede ser una persona supremamente amable, considerada, atenta, dulce, puede ser hasta consentidor y eso, pero cuando está bajo los efectos del alcohol, pues se puede tornar como una persona violenta, puede llegar a tener abusos físicos, a veces hasta sexuales con sus hijos. Pues, o sea, esto se ve, no se puede uno hacer el de la vista gorda porque se ve mucho. Para yo llegar como a estos temas, he preguntado a varias personas lo que han pasado y pues para todos la cara se les cambia y las cosas que uno llega a escuchar, y no importa el estrato socioeconómico, son bien dolorosas de las personas que han padecido esto en su casa, en su crecimiento, que han visto a uno de sus dos padres consumir bebidas alcohólicas y llegar borracho y todo esto es bien doloroso. Entonces, lo que les estaba comentando allí es que esta persona, este niño, mira y empieza a decir, bueno, ¿qué es lo normal aquí? Que mi papá se comporte de esta forma o que se comporte de manera amable, dulce, tierna conmigo y considerado. Entonces, ¿qué pasa con eso allí? Pues empieza a desarrollar en los niños como una ansiedad, algo como desmedido de incertidumbre, de qué puedo esperar que pase ahora. ¿Será que mi papá va a llegar borracho y me va a pegar? ¿Será que se va a enojar porque le digo algo? Porque pues obviamente todo lo que se pueda generar allí pues va a causar de pronto incomodidad a alguno de los dos padres. ¿Por qué? Porque el padre que llega bajo los efectos del alcohol, que vuelvo y les digo que se altera la parte del sistema nervioso y que salen a flote también cosas que esta persona que está consumiendo bebidas alcohólicas no ha sanado de su infancia también, porque esos son cosas que se vienen así de generación en generación. Han sido personas que tampoco han sanado muchas cosas de su parte emocional, entonces saltan todos estos conflictos, todos estos traumas que ellos tampoco han sanado, y entonces obviamente los hijos también van a recibir eso y por eso ellos son como, bueno, ¿cómo le toca a mi papá hoy? Hoy está amable, hoy no tomó, hoy sí tomó, ¿cómo va a llegar hoy? Entonces ese nivel de incertidumbre genera en los hijos un comportamiento ansioso que básicamente no se sabe nunca qué pueden esperar. Entonces, por lo tanto, en el momento en que un niño crece sin saber qué es, digamos, el entorno normal, qué es una conducta normal y estable, no lo va a tener en cuenta en su vida. ¿Por qué? Porque no lo recibe, porque un día puede estar con el papá y la mamá de buen genio, amorosos, estando con ellos, pendientes, y al otro día el papá está tomado, la mamá está irascible, está con todo
la ansiedad de ella también de saber cómo va a llegar y si me va a pegar y si me va a maltratar. Entonces ese descargue también no es solamente del padre que consume la bebida alcohólica, sino de la madre que lo está viviendo también y que se lo va a transmitir luego a sus hijos, a sus hijos o a las personas que estén a cargo de ellos. Entonces tengamos en cuenta que cuando cuando un niño ha recibido esto en su infancia, este comportamiento de incertidumbre, de no saber cuál es la conducta normal, pues obviamente de adulto no va a ser una persona que tenga una estabilidad en sus emociones, sino que ¿qué pasa? Va a, digamos, como a transmitir o a esperar eso mismo de los demás, ¿cierto? Entonces no va a tener como, digamos, esa confianza en las demás personas, en que siempre van a tener como un humor estable, sino que él mismo va a estar va a ser una persona adulta retraída, va a estar con esa ansiedad constante de esta persona cómo va a reaccionar, ay, ¿será que me va a pasar esto? ¿Será que me va a contestar de tal forma? Entonces muchos de esos niños que han pasado por esta crianza de padres así, obviamente pues no van a crecer con una buena estima. Entonces cuando usted crece, va a revisar ser un adulto que no va a tener como una confianza en lo que le vaya pasando en su vida, sino que siempre va a estar como con ese temor a esa incertidumbre. Por lo tanto, pues digamos que una de las conductas es que va a estar muy ansioso siempre o va a estar desconfiando de todo el mundo, porque él mismo en su niño interior, digamos, lo transmito para que lo hagamos como más vivido, ese niño interior que no ha sanado, que siente que las personas con que él creció son las mismas que uno se va a relacionar afuera en su vida normal, su vida ya de adulto, perdón. Entonces va a estar como con esa ansiedad de la incertidumbre de no saber que las personas pueden ser de un humor constante, que todo lo que les pase puede ser que reciban cosas buenas. No, van a estar pendientes en qué momento esto se va a acabar, en qué momento voy a recibir un maltrato, en qué momento. Entonces esa ansiedad y esa intranquilidad que puede estar padeciendo un adulto puede deberse a eso, a que ha crecido en un entorno de personas que crecieron pues como habitualmente comportándose de esta forma, con esta enfermedad del alcoholismo, quiero decir. Otra de las huellas emocionales que afectan a los niños en su parte adulta es que les cuesta llevar a término proyectos que emprendan. ¿Por qué lo viven? Porque en el momento en que ellos, vuelvo y les digo, tienen esa ansiedad y esa inestabilidad de pensar que ellos no veían como por ejemplo, un padre les puede decir, hijo, sea una persona responsable en su estudio, levántese temprano, haga las tareas. O sea, él puede decir en su momento en que no está con su bebida alcohólica, pues, que no está borracho, pues. Él les puede decir eso, una mamá también, pero en el momento en que ese padre está borracho, se quita toda esa rutina, todo ese ejemplo se desbarata. Entonces el niño que ha escuchado lo que se supone que debe hacer, pues no lo encuentra en una coherencia de su padre cuando está borracho, o su madre, ¿sí? O las personas adultas que lo están criando en ese momento. Entonces, al no haber una coherencia, entonces él va a emprender algo, pero va a estar como siempre como derrumbando eso, porque a lo mejor en el momento en que él emprendió eso y quiso llegar a tener ese tipo de comportamiento estable, responsable, de cumplir a lo que los padres o los que lo crían le están diciendo, y en el momento en que ve al padre o a la madre borrachos o bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, todo eso se derrumba, porque esos padres van a empezar con ese maltrato, a decir que no creen en él, porque hacen como una proyección de lo que ellos mismos se sienten. Entonces esos niños, cuando están adultos, les cuesta mucho terminar proyectos que emprendan. ¿Por qué? Porque sienten que no van a tener como esa motivación de alguien que crea en ellos que eso se va a poder terminar. ¿Sí? Espero de pronto ser como clara en eso que transmito. Entonces ustedes ven a veces dentro de su comportamiento que ustedes emprenden algo y no lo terminan fácilmente, o sea, se les acaba la motivación a mitad de camino, o están en un empleo y no sienten como de pronto esa retribución de lo que están haciendo, o sea, lo dejan fácilmente. No quiere decir
vuelvo y digo que cuando yo identifico estos comportamientos, yo vaya a excusarme o a sentirme víctima porque crecí con unos padres o a alguno de los que me crió siendo borracho o siendo alcohólico. Eso no es una excusa, porque en el momento en que yo estoy transmitiendo esa información es para hacer una reflexión, que tengamos en cuenta cuáles son nuestros comportamientos de adultos, cuáles son los comportamientos que puede padecer un niño que crece bajo este entorno, y hacer una conciencia, hacernos responsables de esos actos y empezar a buscar ayuda, así sea con con psicoterapia, sea con terapia de alguna otra forma, o sea, yo misma empezar a hacer esa conciencia de sanar y cambiar mis hábitos, reconociendo qué es lo que me ha pasado en ese momento. También otro de los comportamientos o de las huellas emocionales que puede padecer un niño es que siente culpa, ¿sí? Entonces, cuando un niño crece en este entorno y que él recibe como ese comportamiento que, vuelvo y les digo, viene desde la incertidumbre, viene de algún tipo de maltrato, él va a sentir culpa como si él fuera el que provocara que el papá o la mamá o los que lo crían se enojen con él, lo maltraten y él sienta como ese desprecio, ¿cierto? En el momento en que uno de sus padres que tiene esta enfermedad lo menosprecia, lo maltrata de forma despectiva, de pronto no lo reconoce, siente cierto tipo se siente ignorado, ¿sí? No siente que lo que él haga valga. Entonces van a ser adultos que obviamente, vuelvo y digo, crecen con baja autoestima, crecen no sintiéndose merecedores de que la vida les trate bien, que les pasen cosas buenas, sino que como se han sentido ignorados, ¿cierto? Porque el padre que padece esto o está todo el tiempo en el trabajo, no está, y en el momento en que está en la casa, si llega borracho, pues obviamente ¿qué tiempo va a pasar de calidad con un niño así? Pues no lo va a tener en cuenta. Entonces este niño que crece ignorado, que crece no tenido en cuenta, pues va a ser una persona de adulto que no va a sentirse que merezca cosas buenas. Entonces obviamente revisen dentro de su comportamiento cuando usted está viviendo eso, que no se siente que algo bueno le va a pasar, sino que, es normal, claro, yo sabía que esto se iba a acabar, claro, yo sabía que me iba a ir mal en esto. Ese tipo de comportamientos pesimistas, que a usted se le baja el ánimo con mucha facilidad, que se siente de pronto ignorado y de verdad lo ignoran porque es lo que usted mismo atrae, porque es lo que usted siente que no se merece nada bueno, viene de ese tipo de comportamientos así. Entonces revisen si ustedes han crecido con ese entorno y empiecen a hacer conciencia. Cada una de las heridas o las cosas que les comento es para revisar y empezar a hacer conciencia. Si alguno de los que está viendo el programa quiere hacer algún aporte, que haya de pronto pasado por algo así, recordemos que cada vez que se hace un reconocimiento de que en nuestra infancia hemos vivido ciertas cosas, por ejemplo, yo no lo hago con ese ánimo, que nosotros digamos, claro, pues que como yo viví así, o yo padecí eso, o yo tenía a mis padres así, empezar a tachar a los padres como de que ellos son los culpables de que mi vida no tenga sentido, que yo no tenga éxito, y etcétera. No, sino que cada uno es responsable en su edad adulta de reconocer que si vivió algo, para mí, no estoy diciendo que eso sea lo que deben creer todos, pero para mí es perfecto cada proceso de vida de cada uno y lo que han escogido para vivir, para trascender ciertas cosas. Entonces, en el momento en que yo estoy adulto y reconozco que esas vivencias, esas experiencias dolorosas en su momento, yo las he pasado en mi vida, pues van a ser para aprender algo, para llegar a un momento de conciencia y reconocer que estos padres que yo elegí, porque es lo que yo creo, o sea, no tienen que creer ustedes eso, pero digamos que esos padres que yo elegí son perfectos para lo que yo debo aprender en esta vida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Me va a ayudar mucho reconocer eso para empezar a darles la honra, ¿sí? No por yo reconocer que ellos han padecido alguna adicción o alguna enfermedad de este tipo, o que han sido supremamente violentos, o que hemos pasado muchas cosas con ellos, no vamos a reconocer que esa honra que nosotros necesitamos darle a ellos, eso es un punto de quiebre, como un paréntesis que estoy haciendo para seguir ahorita con los otros comportamientos, porque quiero que eso sea muy importante en lo que yo estoy transmitiendo, que sea algo que nos quede marcado en lo que yo estoy hablando en el día de hoy,
por yo reconocer a mis padres o a las personas que me han criado, que han tenido ese tipo de comportamientos, como les digo, de consumir bebidas alcohólicas, de alguna otra droga, de ser violentos, de haber recibido abusos de cualquier tipo, yo no los voy a honrar, yo no los voy a reconocer y voy a tratarlos con amor y dándoles el perdón, soltando cualquier cosa que yo pueda tener en mi vida retenida hacia ellos. Si yo no hago eso, en el momento en que inicio a hacer conciencia y aceptación que yo fui el que eligió ese proceso de vida, voy a seguir viviendo toda mi vida como una víctima de las circunstancias y no va a haber una conciencia. Y si no hay una conciencia, que yo fui el que elegí esos procesos que yo he pasado desde antes de entrar al vientre de mi madre, si yo no reconozco que eso hace parte de lo que yo estoy viviendo en ese momento para trascender y ser cada día mejor y más consciente y vivir en amor, pues mi vida va a durar mucho tiempo detenida, va a ser como estancada. ¿Por qué? Porque si no hay perdón, aceptación y amor en la vida de un ser humano, las cosas se van a detener. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo resistencia a las circunstancias, a las situaciones, a lo que estamos viviendo. Y cuando nosotros le hacemos circunstancia, recordemos que por ahí dice, en el momento en que usted se resiste, esa situación va a persistir. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar de actores, pero la situación, la obra va a ser la misma, ¿sí? Entonces, bueno, cierro por ahí paréntesis, espero que eso haya sido claro. Lo que les estaba hablando de las huellas emocionales o de lo que se puede reconocer en un adulto cuando ha padecido, digamos en su infancia o en su adolescencia, una conducta de las personas que lo han criado de alcoholismo. Esta es otra de las emociones o de los comportamientos que pueden ser evidentes de adulto cuando de niño ha vivido en un entorno así. Cuando han tenido padres, alguno de los dos padres o a veces los dos con comportamientos de alcoholismo, entonces este niño o esta niña son, como les venía hablando, como no sienten que ellos valgan, que sean importantes para sus padres porque se han sentido ignorados y eso, entonces cuando uno crece y no siente que ha recibido amor, un amor de esos que son como los que uno espera de los padres, que sean incondicionales, sino que uno ha querido como hacer una cantidad de cosas para poder llamarles la atención porque se ha sentido ignorado, pues cuando uno llega adulto, lo que pasa es que uno se va a involucrar, o las personas, dejar de decir uno, las personas que han padecido esto de niños se van a involucrar de adultos con personas que de pronto pasa lo mismo, pues los van a ignorar, no van a sentir ellos ese respaldo, no van a sentir el apoyo de esa persona, pero aún así el adulto que ha padecido eso de niño va a quedarse allí a lo que sea, ¿cierto? Va a ser leal a esa relación, va a soportar cantidad a lo mejor de maltratos físicos, sexuales, verbales, de lo que sea, porque esa codependencia que él vio, por ejemplo, de su madre cuando era niño, de su padre, si es en el caso de la mamá, de la que tenga esa enfermedad del alcoholismo, pues entonces para él esa conducta es lo común, o sea, él vio eso de niño, mi mamá o mi papá, en el caso, como les digo, voy a tocar la parte del hombre, si el hombre es el que que sufre el alcoholismo, la mamá soportaba todo, aceptaba todo por esa codependencia de querer seguir manteniendo ese hogar así. Entonces yo de niño veía eso, cuando yo esté grande, casi siempre estas personas, si no hacen conciencia o si no se van hacia el otro polo estricto de no acercarse absolutamente a nadie que padezca también de la enfermedad del alcoholismo, o que él mismo determine que no quiere acercarse a ninguna gota de alcohol por ningún lado, pero si se va al otro lado, va a atraer o se va a relacionar también con personas que padezcan de alcoholismo, que tengan alguna otra adicción, o pueden ser violentos, o pueden ser personas que a lo mejor no consuman drogas, pero son personas también con traumas o con cosas que no han sanado de su niñez. Entonces pueden ser personas con problemas de celos excesivos, controladoras así exagerados, con una cantidad también de comportamientos que están para ellos habituales dentro de su niñez, de lo que vivieron, que se maltrataban, que se tornaban violentos, que
que para ellos era normal, digamos, ese comportamiento de niños, ese maltrato que padecieron de niños, entonces lo van a buscar en una relación de adulto. Vuelvo y digo, esto no se hace de manera consciente, yo decir, ay, sí, estoy esperando aquí el tipo que sea alcohólico, que se comporte mal conmigo, que me maltrate, que me haga esto. No, eso es inconsciente. Yo atraigo eso si no he hecho un reconocimiento de una sanidad de mi parte emocional y mental. Voy a atraer personas así, porque es lo que a mí me parecía normal de niño, así mismo lo voy a vivir yo de adulto. Así no se hace una conciencia, vuelvo y digo. Y el último de los comportamientos es que pueden ser ellos también violentos y seguir, digamos, llevando, conforme pasa el tiempo, ese tipo de comportamientos hacia otras generaciones. Por lo tanto, como les mencionaba ahora, puede ser que yo no quiera saber en absoluto nada del alcohol, ni acercarme a nadie que tome, ni recibirlo por social. Ay, sí, tómate esa copa de vino, ay, sí, tómate esa cervecita y ya. Puede ser que yo rechace del todo eso, o puede ser que empiece a tener ese tipo de comportamiento igual. Entonces, por lo tanto, yo mismo o el que ha crecido en ese entorno se comporte también como un alcohólico y también haga vivir lo mismo a los hijos que pueda tener, y de ahí en adelante las generaciones, que yo creo que tomándolo de manera globalizada es lo que ha pasado, el digo, en este país. Yo no sé, la verdad, porque no me di la tarea de investigar en qué sitios del mundo no se ha permitido cierto tipo de alcohol. Pues pienso que en varios, digamos, no sé si solo de Estados Unidos o de algún otro país sean estrictos con respecto a ciertas edades para distribuirles alcohol, pero acá en Colombia yo veo que se pasan mucho por la galleta eso. En una tienda puede ir a comprar perfectamente las cervezas que le mandó a comprar el papá al niño y así se las venden. Yo creo que eso no se tiene en cuenta como que sea tan estricto. Los jóvenes están consumiendo alcohol a lo que sea en una discoteca. Puede ser que le pidan cédula a un joven para entrar, pero no porque usted tenga cédula, tenga más de 18 años, tiene la responsabilidad y la conciencia de pronto no salir de la discoteca borracho, como sea en cualquier estado, y manejar su moto o su carro hacia cualquier sitio, sin la responsabilidad debida de saber que puede accidentarse, que puede perder la vida y hacerle vivir traumas y cosas violentas también a las personas que puedan enfrentarse a eso con usted. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y digo que yo creo que queda poco tiempo para hacer la reflexión. Cuando una persona ha crecido en un entorno que el padre o la madre, vuelvo y digo, puede ser o el que lo cría, o el que lo está, digamos, en ese momento llevando en su acompañamiento, porque vuelvo y digo, cuando una persona tiene ese tipo de enfermedad, los hijos creo que pasan a un no sé qué plano, porque puede ser el trabajo, el alcohol, el pensar que no alcanza la plata para todo lo que esa persona tiene que vivir, y los hijos básicamente son de últimos. Entonces obviamente eso está llevando a unas generaciones de personas que no tienen conciencia, que son irresponsables, que tienen adicciones a otras cosas. Por ejemplo, por ahí veía una imagen que un papá le llamaba la atención al hijo porque era adicto a un videojuego, y pues el hijo decía, pues igual eso es lo que yo vi, ¿cierto? Que eras adicto a algo, por lo menos yo no me gasto la quincena entera en trago o cualquier cosa así, pero pues obviamente porque es un niño, pero si va a llegar a su edad adulta, pues puede pegarse a alguna otra adicción porque eso fue lo que vio normal en su casa. Entonces, esta falta de responsabilidad de lo que muchos padres en ese momento se quejan de sus hijos, que no son como ellos, digamos, porque miran a veces es solo como lo bueno, que ellos eran trabajadores, que eran respetuosos, que ellos con un solo golpe de la mamá o el papá acataban órdenes. Todo eso estamos en otra generación, y en esta generación yo veo que nos hace falta mucho a los adultos jóvenes o ya no importa de 50 en adelante, que son pues adultos ya establecidos conforme a lo que dicen las edades, pero falta también ese reconocimiento que nos falta coherencia en muchos de nuestros comportamientos.
Porque vuelvo y digo, como es tan común, como es aceptada hacia la sociedad el alcohol, entonces no importa que usted vea a un hijo borracho, o a veces hasta si ustedes están tomando en alguna reunión familiar, está el niño de 5, 6, 7 años, ay mi hijo, tome el conchito, tenga, pruebe, papito, hágale que no sé qué, que vea, eso sea fuerte, sea macho, o mamita vea, o si usted mismo ve a su hijo que dejó el trago allí y él lo quiere probar, o sea, se vuelve eso como es permitido, vuelvo y digo, ante los ojos de la sociedad, esta adicción, porque casi todos lo hacen, entonces no es porque casi todos lo hagan, es que esté bien hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? No se hace digamos, una coherencia en lo que yo le pido a mi hijo que haga porque yo no estoy dispuesto en ese momento a dejarlo. Entonces, obviamente yo no le voy a poder decir a mi hijo no tome trago si yo lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que yo no hago una conciencia, yo no voy a poder cambiar las generaciones que vienen en adelante. Yo no le voy a poder, digamos, dar a ellos ejemplos si yo mismo no lo hago. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero ser pues mojigata de decir en esta sociedad nadie tome, nadie haga eso, no, sino reconocer que esto es una enfermedad, que en el momento en que a mí se me hace normal tener que tomar cada fin de semana o tomar en semana porque compran las cervezas dentro del mercado y las tienen en la nevera y en cualquier momento se las toman, que todo eso se me vaya volviendo como una gotica que va llenando un vaso. En el momento en que eso se me vuelve ya una enfermedad, que yo no lo puedo parar, tengamos en cuenta que hay que hacer conciencia que necesitamos ayuda por parte de otras entidades, que no es solamente cuando usted, por ejemplo, por ahí menciona algo que cuando la persona dice, yo no soy alcohólico, yo puedo dejar el trago en el momento que yo quiera, que una persona que dice eso ya se reconoce que es un alcohólico. ¿Sí? Porque si yo no soy alcohólico, pues yo no voy a mencionar ni siquiera esa frase, ¿sí? Porque no me pasa ni por la cabeza defenderme de que yo no soy alcohólico. Cuando yo lo empiezo a decir es porque de verdad yo tengo un problema grave con eso. Y vuelvo y digo, en este momento no está digamos, como sectorizado, no está como, claro, estos son los que más toman, estos son los que menos toman, no. Yo veo que en cualquier área del país, así sea en la costa atlántica pacífica, en los llanos, en el eje cafetero, que se ve muchísimo, de eso no respeta ni sitio ni respeta edad, ¿sí? Porque desde pelados muy jóvenes que son menores de edad ya están recibiendo tragos, ya están tomando en la calle, ya están haciendo reuniones familiares y se vuelve eso como lo normal, como lo habitual. De ese paso a recibir cualquier otro tipo de droga, pues es mucho más fácil, ¿sí? Entonces, cuando los padres permiten algo, que sus hijos tomen, que ellos le vean ese ejemplo, que se pueden ir a una discoteca y es normal porque es que vamos más de 3, entonces toca pedir la botella, entonces no la tenemos que tomar porque que se pierda todo menos el trago. Todo ese tipo de dichos y todo eso que se nos hace habitual, estamos nosotros propendiendo, o sea, ayudando a que no haya una conciencia, que nosotros podemos tener tranquilidad, que nosotros podemos sentirnos felices, que nosotros podemos disfrutar una fiesta, una reunión con amigos, lo que sea, sin tener que estar bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo no hago esa conciencia, empezando por uno, porque yo puedo decir, yo no puedo cambiar la sociedad, yo no puedo cambiar la idiosincrasia, todo lo que se hace en Colombia, que desde, vuelvo y digo, de los ancestros, de lo que sea, usted en una fiesta no puede faltar el trago, o sea, desde chicha hasta los cócteles o lo que sea, vuelvo y digo, eso no respeta ningún distingo de clase socioeconómica, en toda la clase se ve, o sea, usted se puede tomar el whisky más costoso como puede comprar el biche de caña que le vale 3.000, no sé cuánto vale la verdad, pero puede ser lo que sea, o puede ser la bebida autóctona afro o lo que sea, pero alcohol. Se necesita alcohol, necesitamos dormir, ese alcohol que duerma esa conciencia, que duerma ese cerebro, que no me haga pensar en que el dinero no alcanza para pagar lo que tengo que pagar, que no se haga conciencia que me duele, que mis hijos se me salieron de las manos, que me duele que mi pareja no esté conmigo como yo quiero, esa cantidad de cosas que hace el alcohol o cualquier otra droga, que hace que me aísle y que no mire hacia adentro.
Esas cosas cuando yo las busco o cuando yo las permito es lo más fácil que puedo yo hacer para destruirme y alejarme más de mirarme hacia adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de programas se tocan no con el ánimo de decir tomar es malo, eso no se hace, por favor, no sé qué, no, ese no es mi ánimo en esta mañana con este programa. Quiero es que reconozcamos que cuando tenemos ciertos comportamientos de adultos, como lo que les mencionaba ahora, que tenemos baja autoestima, pensamiento pesimista, que sentimos que no nos merecemos nada, que dejamos los proyectos tirados, que nos sentimos ignorados, que no somos capaces de llevar una relación estable, que no... reaccionamos impulsivamente o con rabia ante cierta cantidad de cosas, todos esos comportamientos que nosotros podemos tener de adultos, que a veces se nos hacen habituales y que no buscamos sanarlos, tenemos que mirar qué raíz tiene en la edad de infancia, en lo que vivimos, en si hemos tenido uno de los padres con esta adicción o esta enfermedad, o el digo, del alcoholismo, porque es una enfermedad. También estuvimos enfermos nosotros de niños, también los niños que crecieron allí desarrollaron una cantidad de comportamientos de aceptar, de sentirse culpables, de volverse responsables antes de tiempo, porque cuántas veces un niño no es el que va y saca al papá del bar, no es el que va ahí y empieza a cubrirle todas las cosas al papá de que él no está porque no tiene con qué pagar. Toda esa cantidad de comportamientos que pasan en los niños que tienen que crecer a veces antes de tiempo para poder sustentar o manejar o cuidar a los otros hermanitos, o esa cantidad de cosas que pasan como consecuencia de un comportamiento como esta enfermedad que padecen muchos de los hogares colombianos, pero son muchos, ¿sí?, que tienen no consecuencias muy agradables para la mayoría. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros, cada uno, si siquiera uno logra hacer conciencia de decir, bueno, sí, yo no había visto esto como una enfermedad y necesito buscar ayuda, por ahí hay grupos de alcohólicos anónimos, hay algo que para los familiares de los alcohólicos se llama Al-Anon, que son grupos de apoyo para los familiares de los que sufren del alcoholismo, porque se reconoce como una enfermedad. Si yo no busco ese tipo de ayuda o cualquier otra, que no sea solamente sentir yo lo puedo hacer, o buscar de pronto solo la parte espiritual y no sanar la parte emocional y mental, que también hace parte del ser humano, si yo no busco hacer conciencia y reconocerme responsable, ¿sí?, pues no va a haber un cambio en esta sociedad, no va a haber un cambio. Y también quiero terminar con esto que les voy a decir, que fue el paréntesis que hice en la mitad del programa. No quiero de pronto, cuando una persona reconoce que ha padecido eso de niño, la forma de no salir de ahí es sentirme una víctima, ¿sí? Es decir, claro, es que mi papá o mi mamá o ellos me maltrataban, o yo siempre tuve que verlo borracho, o a ella, o a lo que sea, o a los que lo criaron. No, para poder hacer conciencia tengo que meter el amor, el perdón y la aceptación, ¿sí? Aceptación que yo, digamos, si no quieren creer lo que les digo acá, que es lo que yo creo ahora, que elegí a mis padres con su experiencia de vida y que es perfecto lo que yo he vivido, sino que ustedes lo sienten que listo, Dios los escogió, pero ya, lo vivieron, no pueden cambiar ese pasado. Pero si no hay amor y perdón dentro de esa relación para llegar a la honra de los padres, como sea que hayan sido, porque son los que nos introdujeron en este mundo, porque sin ellos no estaríamos, si no hay amor y perdón, voy a seguir siendo una víctima siempre. Y si yo soy una víctima, voy a seguir haciendo resistencia a lo que me ha pasado y no va a haber sanidad. Y si no hay sanidad, eso lo sigo transmitiendo a mis otras generaciones. En el momento en que yo hago conciencia que eso que me pasó ha hecho la persona que yo soy ahora, y que hago conciencia, que perdono porque voy a soltar, voy a donar esa persona que yo tengo presa por dolor o lo que sea de lo que tengo en mi vida, con amor, que quiere decir la máxima demostración de aceptación de que lo que me pasó hace la persona que yo soy ahora, y que eso que yo viví lo puedo tomar desde la experiencia de aprendizaje y no desde víctima que me hizo alguien que no me gusta como soy ahora. En ese momento en que yo le meto amor y perdón, voy a poder transformar y sacar lo mejor de lo que pude haber sido desde el momento en que
antes de nacer y de lo que soy ahora, y transformar eso en empezar a cambiar mi mundo. Y en el momento en que yo empiezo a cambiar mi mundo, mi entorno, mi vida hacia adentro y hacia los que me rodean, pues voy a empezar a cambiar sociedades, mundos y lo que sea de ahí en adelante. Que puede sonar utópico, pero pues que yo creo en esa transformación, en ese cambio, porque la conciencia logra impactar. En el momento en que se hace conciencia, logra impactar porque es el amor. Muchas gracias a todos los que se conectan en el faro. No había visto los comentarios, qué pena, qué pena, qué pena. Si alguien tiene un alcohólico en casa, no le dé cantaleta mientras está ebrio, hable y dialogue con él, dice Rubén. En sobriedad, mostrándole el daño. Sí, reconocer también, como les decía acá, tampoco es aconsejable que los amigos inviten a beber a alguien que con problemas de alcoholismo, ¿no? Porque por ahí dicen, cuando un alcohólico ha decidido dejarlo y quiere tomarse una copa, él sabe que esa puede ser la primera, pero no sabe cuál puede ser la última, entonces ni siquiera una. El licor consumido con moderación es aceptable solo cuando excedemos su consumo, genera problemas de salud, convivencia y relaciones. Gracias, Rubén, por tu aporte. Rubén Deseo, muchas gracias para todos los que estaban conectados viendo el faro. Vuelvo y digo, si yo no necesito consumir ninguna bebida alcohólica porque me siento muy bien, porque me siento satisfecho, pleno, contento, feliz y como estoy puedo compartir, pues no lo hago. Y los que tienen de pronto control y saber que alguna vez se pueden tomar una copa de vino o que se la toman por salud o lo que sea, bueno, cada uno es desde su punto de vida como lo quiera hacer, pero vuelvo y les digo, los que ya tienen el problema en casa, busquen ayuda en este tipo de grupos de apoyo de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este faro del día de hoy. Me despido de ustedes en el día de hoy diciéndoles que tengan dos formas de ver la vida, una creyendo que los milagros no existen y la otra viendo un milagro en cada cosa, para que seamos muy agradecidos con todo lo que nos pasa y veamos la vida con ojos de niño. Que tengan un excelente día a todos. Chao.